Bien, el día de hoy vamos a aprender respecto a la comunicación efectiva sobre cómo y qué hacer en una presentación, ya cuando nosotros estemos a punto de dar nuestra exposición o presentación como tal a nuestro público. Pero antes de continuar, voy a invitarte a que analices y respondas en sí a la siguiente pregunta. ¿Cómo te preparas antes de dar una presentación? ¿Qué actividades realizas? ¿Cómo te preparas? ¿Haces algunos pasos específicos? Bien, después de haber respondido a eso, te voy a comunicar la agenda de nuestro video del día de hoy. Hoy día vamos a aprender sobre dos puntos importantes. Primero, los pecados capitales en una presentación, es decir, las acciones que no tenemos que hacer por nada del mundo en una presentación y la estructura de una presentación, cómo nosotros podemos estructurar las diapositivas de nuestra presentación. Entonces, comencemos con los pecados capitales en una presentación, que en este caso te voy a evidenciar solamente tres, que vendría a ser el primero, en que el expositor inicie, pero el público no. Puede que nosotros estemos ok, con todo el conocimiento ahí fresco, con las ganas, con la buena actitud, con la motivación para poder empezar nuestra presentación o nuestra exposición, pero nuestro público no ha iniciado aún. Tal vez algunos estén distraídos, no han llegado todos, hay mucho movimiento, o simplemente nosotros iniciamos nuestra ponencia, saludamos todo, pero damos la espalda al público. Es decir, estamos nada más mirando hacia nuestro apoyo visual, que vendría a ser la diapositiva o algunos papeles, documentos que tengamos ahí a la mano como apoyo visual, básicamente, pero nos olvidemos del público. Nosotros no podemos empezar si el público tampoco no ha iniciado, para lo cual entonces tendríamos que hacer iniciar al público, ponerlo en activación como tal, atento a nuestra presentación. ¿Qué podríamos hacer? Realizar preguntas iniciales respecto al tema, obviamente, que vamos a tratar, preguntas introductorias, tal vez qué conoce del tema tal persona, tal vez si ya antes ha llevado alguna ponencia similar, etcétera. Diferentes preguntas que podemos realizar nosotros al público de manera directa hacia ellos. Asimismo, podemos comenzar con algunas citas de algunos autores, por ejemplo, mencionar, ¿no? El filósofo tal mencionaba tal frase, ¿no? El psicólogo tal indicaba tal, el gerente de la empresa tal indicó el año pasado que tal y tal y tal. Nosotros vamos a dar información valiosa que obviamente va a captar la atención de nuestro público. Entonces, podemos hacer preguntas directas al público respecto al tema que vamos a tratar, citas también, citas filosóficas o citas de algunos profesionales. Asimismo, podemos hacer lo que es el adelantar los beneficios de nuestra ponencia, es decir, qué se van a llevar consigo el público asistente. Por ejemplo, en los próximos 20 minutos ustedes van a aprender sobre las tres claves para tener una venta efectiva. O al término de esta exposición, ustedes van a saber las estadísticas de acuerdo a nuestra área de venta, nuestra área comercial. Asimismo, ¿qué podemos hacer para activar al público? Podemos contar historias, pueden ser historias personales o pedirle al público que nos cuente alguna anécdota respecto, por supuesto, al tema que estamos tratando, porque no podemos lanzar una pregunta X o libre que nos cuente, digamos, cómo le ha ido en el día o cómo le ha ido con su familia, cuando tal vez nada tiene que ver con nuestro tema. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hacer preguntas que están fuera del tema? Porque ello pues puede dispersar la atención de las personas, del público, respecto al tema que nosotros vamos a tratar. Ahora, el siguiente pecado capital, lo que no tenemos que hacer en una presentación, vendría a ser el olvidarse del público. Como hace unos minutos acabo de hacer una demostración, que es que, por ejemplo, ya yo como expositora, Alexandra, me presento. En mi presentación estoy ávida de conocimientos, tengo mis diapositivas y empiezo, ¿no? Empiezo, pero me olvido del público. Es decir, nada más estoy haciendo una comunicación, se podría decir, unidireccional. No está habiendo un rebote, no estoy analizando si el público está tomando atención, si ha comprendido. No, entonces tengo que tomar en cuenta al público, a las personas que tengo enfrente, así sean un montón de personas, más de 100 personas, más de 20 personas o un grupo de 3, 4 personas. Todo público de todos modos merece que nosotros estemos atentos a ellos porque son la razón de ser de nuestra presentación en realidad. Ahora entonces, lo que sí tenemos que hacer en este caso para no olvidarnos del público, ya sea ante una presentación informativa o persuasiva, tenemos que demostrar y dar información valiosa durante toda nuestra ponencia, durante toda nuestra presentación. Asimismo, en las diapositivas, es decir, vamos a demostrar o evidenciarles información valiosa, que es lo que nosotros vamos a considerar que ellos sí o sí necesitan saber.
Ahora, también tenemos que hacer el contacto visual, ¿no? Y acá un ejercicio interesante es que nosotros mantengamos, por ejemplo, si tenemos a más de 2 personas al menos en nuestro público, podemos nosotros visualizar nada más hacia un solo ojo de uno de nuestro público, por ejemplo. No mirar entre un ojo y otro, porque si no va a parecer como que estamos mirando hacia ambos lados, pero lo que nosotros podemos es mantener la mirada fija, por ejemplo, de la persona A en su ojo izquierdo, por ejemplo, o en su ojo derecho. Y nada más le podemos mirar unos 3 segundos, con 3 segundos basta, puesto que si nosotros nos ponemos a mirarlos así fijamente o durante bastantes segundos, pues puede que haya una invasión, ¿no? También. Entonces, no, tenemos que ser prudentes cuando nosotros hagamos este contacto visual con nuestro público. Y no solo tenemos que fijarnos en la persona 1, persona 2, persona 3, sino en todo el público. Entonces podemos ir haciendo un sondeo así, ¿no? Durante 3 segundos a cada persona. ¿Para qué? Para que ellos se den cuenta que nosotros estamos tomándolos en cuenta a ellos y que lo que estamos hablando va en dirección hacia ellos, a que ellos pues, nos puedan escuchar. Asimismo, podemos incluir, para no olvidarnos del público, lo que es el refuerzo positivo, cuando ellos den alguna opinión o alguna pregunta, para lo cual es importante nosotros también dar esa predisposición a ellos, a ver si alguno tiene alguna pregunta, alguna acotación, alguna apreciación, el darles este refuerzo positivo. Agradecerles por su opinión, agradecerles por su pregunta, decirles que está excelente y que eso también nos ayuda a poder complementar y hacer mucho más rica la ponencia. Entonces son todos estos puntos que tenemos que hacer para no olvidarnos del público, para no cometer este segundo pecado capital en una presentación. Y ahora, el tercer pecado capital que te vengo a demostrar es que el que no tenemos que dar una conclusión apresurada. Ustedes pónganse a imaginar o recuerden en algunos momentos donde tal vez ustedes mismos o hayan visto a otros ponentes en los que rápidamente ya ven que el tiempo se va a acabar. Por ejemplo, llegó los 10 minutos y nada más yo tenía 10 minutos exactos para mi presentación, pero como no pude organizar bien la información que estuve exponiendo, ya rápidamente digo, bueno, se acabó el tiempo, nos vemos, no sé, en una próxima ocasión. Pero me olvidé de dar el resumen, de dar una conclusión, o simplemente doy una conclusión apresurada, como por ejemplo, ok, hoy día tratamos esto y esto. Muchas gracias. No, 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 no. Eso es un pecado que nosotros no podemos realizar. Por lo tanto, tenemos que organizar bien nuestro tiempo, hacer un ensayo previo antes de dar una presentación, por supuesto, para poder distribuir bien lo que vamos a decir en cada momento y que no, pues al último minuto o en los últimos segundos ya no nos alcance el tiempo para poder dar a conocer lo que teníamos que dar a conocer. Bien, entonces, para no cometer este pecado capital, nosotros tenemos que dar, si es que vamos a tener, a ver, una presentación informativa, podemos dar un resumen, darnos pues unos 5, 3 minutos, los últimos 5 o mínimo ya 3 minutos de la presentación, dar un resumen al público de todo lo que hemos abarcado. Recordemos la agenda que hemos llevado a cabo y también lo que hemos ido abarcando, lo más resaltante durante toda la ponencia. Ahora, si nosotros estamos haciendo una presentación persuasiva donde queremos generar un cambio en el público, una acción como tal, al último podemos nosotros ya dar como una conclusión, de acuerdo a nuestra presentación persuasiva, lo que es un recordatorio respecto a los puntos que nosotros hemos llevado a cabo. Asimismo, como una llamada a la acción, por ejemplo, ponerlos a hacer, digamos, un trabajo práctico o sugerirles que puedan, digamos, presentarse al área tal o que puedan inscribirse al área tal. Entonces, es una llamada a la acción. Y ahora que ya has aprendido aquí sobre los 3 pecados capitales, es decir, las 3 acciones que no debes hacer en una presentación y los 3 puntos que sí debes hacer en una presentación, te invito a que puedas poner en práctica y puedas realizar una exposición de 2 minutos, una presentación de 2 minutos aproximadamente, donde puedas reflejar todo lo que sí se debe hacer en una presentación. Así que te invito a que esto lo puedas realizar en un lugar privado, en tu casa o tal vez con amigos, con personas cercanas y puedas poner en práctica lo que acá hemos aprendido. Y ahora acá un plus que les voy a brindar es acá este cuestionario de 10 preguntas que nos va a ayudar a analizar al público. Ya recordemos que tenemos comprendido los 3 pecados capitales y también sobre lo que sí debemos hacer en una presentación.
pero esto nos va a ayudar a profundizar un poco más, a conocer más a nuestro público y también a aplicar lo que sí debemos hacer en una presentación. Entonces podemos nosotros leer estas preguntas y responderlas de acuerdo al público que nosotros tenemos. Ahora, si nosotros no conocemos mucho a nuestros oyentes, podemos, consultar a personas que sí los conocen y antes de la presentación, pues ya vamos a entrar con más confianza también, ¿no? Entonces podemos responder a cuál es el perfil de los oyentes. Tal vez mi público va a ser dirigido a los gerentes de mi empresa. Entonces puedo colocar son gerentes del área comercial, por ejemplo, ¿no? O puede que sean, digamos, profesores, docentes de la universidad. Entonces tenemos que saber cuál es el perfil de mis oyentes. Ahora, en segundo lugar, nosotros podríamos responder a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son presumiblemente sus opiniones, antipatías, actitudes? ¿Cómo son ellos? ¿No? ¿Qué es lo que tanto conocen también? Va ligado con la siguiente pregunta. ¿Qué conocimientos tienen ellos del tema que yo voy a tratar? ¿No? ¿Alguien va a hablar del tema antes que yo, tal vez? Quizás para no coincidir en algunos conocimientos, o si coincidimos, pues yo reforzar o aumentar algo nuevo, ¿no? Del expositor anterior. También el saber qué les puede a ellos interesar. ¿Son tal vez ellos más visuales? ¿Son más auditivos? ¿Son más kinestésicos? Hay un conjunto de los tres, ¿no? ¿Qué les puede aburrir también? Tal vez es un público infantil, quién sabe, o un público adolescente, un público joven. Entonces tenemos que ir adecuándonos también a la edad de nuestro público. O también podría ser un público de la tercera edad. ¿Qué les puede atraer, ¿no? ¿Qué les puede desagradar? ¿Qué necesitan ellos conocer? ¿Cuál es la relevancia de la información que yo les voy a dar a conocer, ¿no? Y los cuales ellos lo necesitan? Y por último, ¿cuáles son las preocupaciones de mi público, de los oyentes? ¿Para qué? Para yo poder ayudarlos en mi presentación, en darles las diferentes soluciones y estrategias que le van a sí o sí servir. Entonces, visto eso de los pecados capitales, ahora vamos a pasar a la segunda parte de este video, que vendría a ser la estructuración de una presentación. ¿Cómo nosotros podemos presentar en nuestras diapositivas? En la primera diapositiva, es importante que nosotros coloquemos un título atractivo. Puede que nuestro tema sea pues larguísimo, puede que sí, pero hay que resumirlo y colocarlo como un título atractivo. Por ejemplo, los 5 pasos para una comunicación efectiva, digamos. O digamos 3 tips para ser más resiliente en el trabajo, etcétera. Son títulos atractivos, llamativos, claves, que pues van a llamar la atención de primera mano. En la segunda diapositiva nosotros tenemos que colocar la agenda, sí o sí, en diferentes puntos. En la tercera diapositiva vendría a ser el objetivo, un objetivo claro, conciso, que refleje en resumen todo lo que nosotros queremos conseguir con nuestra presentación. En la cuarta diapositiva vamos a colocar ya el cuerpo como tal del tema. Cuando nosotros hagamos presentaciones persuasivas, donde queremos este cambio en nuestro público, nosotros es importante que les presentemos evidencias, ¿no? Estadísticas, evidencias, para que ellos puedan saber de que, ok, o sea, en base a eso, yo puedo generar esto, ¿no? En base a lo que ella me está presentando, que es, digamos, la ponente, yo puedo llevarlo a cabo. Y no es que solo ella me lo está diciendo como profesional, sino que también me lo está evidenciando tal vez de acuerdo a estadísticas u otras investigaciones, otros profesionales. Entonces así también le damos la confianza a nuestro público de que, nuestra información, la información que le estamos dando a conocer es valiosa. Y en la quinta diapositiva o en la última diapositiva, ahí vamos a colocar tanto el resumen como o el recordatorio, ¿no? o la llamada a la acción. Recordemos que el resumen nosotros lo colocaríamos en una presentación informativa que nosotros tengamos. Y el recordatorio o la llamada en acción en una presentación persuasiva. Y ahora voy a hacer acá un poco más profunda de acuerdo a lo que debe contener una presentación informativa en primer lugar. Al inicio sabemos que tenemos que colocar la introducción, vendría a ser, bueno, el título, la agenda, el objetivo. En la parte media de las diapositivas vamos a colocar el cuerpo, donde vamos a colocar necesariamente, al menos cuando tenemos presentaciones informativas, lo que son diferentes conceptos, definiciones, las descripciones como tales de lo que estamos dando a conocer, porque puede que estemos dando a conocer, ya que son presentaciones informativas, puede que sea un informe tal vez mensual de nuestro trabajo.
tal vez la sustentación de algún trabajo de investigación, los resultados o las metas a las que llegué, digamos, de acuerdo con mi grupo de trabajo, etcétera. Entonces son presentaciones informativas. Entonces ahí tenemos que en el cuerpo colocar las definiciones, las descripciones como tal puntuales de los puntos a los que he llegado y las demostraciones, ¿no? Entonces ahí también se pueden ir colocando las evidencias, los cuadros, los gráficos, fotografías tal vez. Y por último las conclusiones, ¿no? O la conclusión en sí general. Que recordemos que una presentación informativa bastaría ya con un resumen de todo lo que se ha hablado anteriormente. Ahora, acá te voy a presentar dos formas de presentación o de estructuración en realidad de diapositivas para una presentación persuasiva. Aquí tenemos la primera, que vendría a ser que en la parte inicial, en la introducción, va a ser ideal en una presentación persuasiva colocar primero el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema que se nos está presentando? ¿Cuál es el problema que tiene el público y el cual yo le voy a brindar la solución? En el cuerpo va a estar lo que es la solución, de acuerdo a los beneficios, a las desventajas, también de acuerdo a un beneficio con otro, al modo de utilización, al modo de aplicación. Todos esos detalles hay que colocarlo en la parte del cuerpo, la parte media de las diapositivas. Y por último, en el apartado de conclusiones de nuestras diapositivas, vamos a colocar lo que es una petición de acción, un llamado a la acción, a que ellos realicen una actividad. Por ejemplo, que apliquen, digamos, los beneficios o tres de los beneficios que nosotros les hemos planteado en el cuerpo de nuestra diapositiva. Y ahora, en otra modalidad de presentación persuasiva que vendría a ser la segunda, vendría a ser que en la parte de introducción nosotros coloquemos lo que es la situación, realidad que tenemos ahí con el público, ¿no? De acuerdo a algún tema. En el cuerpo vamos a colocar, invitándolos a ellos también al análisis en conjunto de lo que es el problema y la solución a la que podemos llegar. Ahí vamos a evidenciar en el cuerpo lo que es el problema, ¿no? De acuerdo a sus variantes también, y lo que es la solución o las soluciones que pueden surgir. Y en la conclusión vamos a pedirle de igual manera que en la misma modalidad anterior lo que es una petición de acción. Básicamente lo que es la aplicación que han aprendido en la presentación que le hemos dado. Y acá un plus, que vendría a ser una tercera modalidad de presentación persuasiva, vendría a ser que en la introducción coloquemos, sí, también el problema que se está evidenciando en la realidad del público. En la parte del cuerpo vamos a colocar lo que son las causas del problema, a los involucrados, a las consecuencias y las soluciones. Vemos que aquí está como que más estructurado, para lo cual también ayuda visualmente y al análisis también crítico, juicioso de los participantes a que en conjunto veamos, reconozcamos lo que son las causas, a los involucrados, quiénes son los que están tal vez inmersos en esta situación, a las consecuencias, qué es lo que está provocando, ¿no? Lo que tal vez los involucrados están haciendo o que las circunstancias están provocando. Y cuáles son las soluciones que yo como ponente les estoy dando a conocer para que ellos apliquen, ¿no? Ante el problema. Por lo tanto, en el apartado de conclusión vamos a también hacerles una petición de acción. En resumen, vendría a ser lo que es la puesta en práctica de las soluciones que han aprendido. Y ahora, después de haber aprendido y también reforzado un poco más sobre lo que es presentación informativa y presentación persuasiva, voy a invitarte a que pongas en práctica estos contenidos. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a que interiorices estos contenidos y a que también estés hábil ya para ponerlo en práctica en tu realidad. Entonces, hagamos primero un ensayo, ahí tal vez en tu casa, con amigos cercanos o tal vez tú solo, y que realices una exposición, una presentación de 5 minutos por lo menos de una presentación informativa y persuasiva. 5 minutos para una presentación informativa y 5 minutos para una presentación persuasiva. Estoy segura que vas a poder realizarlo de la mejor manera.